Buenas, empezamos esta serie de tutoriales encaminada a dar forma a la última práctica de calificación del curso que va a complementar a la entrega del proyecto de ONI y al examen final, al examen teórico tipo test. Esta práctica, como sabéis, consiste en la creación, vaqueado de una serie de texturas y el pintado de las mismas en el programa 3D Coat. Vamos a hacer el vaqueado en el Blender, vamos a hacer el pintado en el 3D Coat. Esta serie va a constar de tres tutoriales. El primero va a ser la configuración de interfaz e interacción con Blender. El segundo va a ser el pintado en 3D Coat. Perdón, el segundo va a ser el vaqueado en Blender. Y el tercero va a ser el pintado en 3D Coat. Empezamos por tanto con el video tutorial de la configuración de Blender, configuración de interfaz y de interacción. Como veis, el Blender por defecto nos trae una serie de objetos que siempre coloca al principio. Es bastante inusual algunas de las configuraciones que trae por defecto y es por eso que tenemos que configurarlo. Con inusual principalmente me refiero a que la manera de interaccionar con los objetos no es la clásica, tanto en cuanto podemos clicar o seleccionar objetos con el botón izquierdo. Como veis aquí, el botón izquierdo nos controla un objeto bastante inusual también, el 3D cursor, que nos sirve para ubicar objetos en el espacio 3D. Antes de nada voy a activar un plugin que vosotros no tendréis, pero que no os hace falta. Bien, este plugin me permite representar en pantalla las acciones que voy realizando. Vale, como veis, cuando yo clico el botón izquierdo, no selecciono los objetos, sino que muevo el cursor 3D. Vale. Lo primero que vamos a hacer, por tanto, va a ser, antes de empezar con la interactividad, con la configuración de interfaz y explicación de los paneles básicos, vamos a empezar precisamente con la configuración interna de Blender a nivel de interacción y sistema, skin, etcétera. Creo que va a ser lo mejor porque nos va a permitir ya empezar a trabajar con la rotación una vez tengamos todo eso configurado. Por tanto, lo que tenemos que hacer es acceder en primera instancia al panel de preferencias de usuario. A ese panel podemos acceder o bien a través de cualquiera de los iconos de representación de los paneles o bien incluso a través del menú File, User Preferences. Vamos a hacerlo esta vez desde aquí, no lo hicimos así en clase, pero para este tutorial prefiero hacerlo de esta manera. Vamos a ir a File, User Preferences y nos aparece una ventana. Empecemos por la pestaña Interfaz. En Interface, perdón, deberíamos activar Autodepth. En Editing no tenemos que activar nada ni cambiar nada. En Input vamos a decirle principalmente dos cosas. Que queremos seleccionar con el botón izquierdo y vamos a desactivar por el momento hasta que os hagáis con el uso del programa, si os apetece. Vamos a desactivar el 3D cursor, vamos a impedir que el ratón controle el movimiento del cursor, de manera que aún pulsando accidentalmente cualquiera de los botones del cursor, perdón, del ratón, no vamos a poder manipular el 3D cursor con el ratón, sino que lo vamos a tener que manipular a través de una serie de campos de coordenadas. En add-ons no vamos a instalar nada, es verdad que en clase instalamos 3 add-ons. Sencillamente quería que los tuvieseis por si conseguíamos llegar a la parte de esculpido, pero realmente no nos hacen falta para lo que es la parte de vaqueado. Eso sí, vamos a tener que activar una serie de add-ons y en cualquier caso sí que voy a activarlos para más allá un poco de la práctica específica de vaqueado, los que yo recomiendo que activemos siempre por defecto. Me gusta activar el Sculpt, Paint, el V-Trace
Add mesh extra objects. Add mesh extra objects. Import image as planes. Vamos a activar también el Material Library y las utilidades especiales. También porque facilita una herramienta que es capaz de corregir errores y agujeros en las mallas geométricas. El V-Surfaces, que nos sirve, bueno, sobre todo se usa mucho en retopologías. El Edit Tool 2, Mesh F2, Mesh Inset Polygon, Mesh Loop Tools. Matalogue, Node Wrangler, Bull Tool. Vamos a activar también este de aquí. Una vez tenemos los add-ons que vienen instalados con Blender pero desactivados por defecto, lo que tenemos que hacer es Save User Settings. Esto además también nos va a guardar las configuraciones previas que ya hemos realizado en el input. Esto significa, cada vez que guardamos Save User Settings, que el programa, cada vez que se abra, ya tendrá estos plugins, estos add-ons activos. La siguiente pestaña es la pestaña de temas. Para aprendizaje, para enseñanza, casi prefiero al principio optar por un skin que contraste bastante los botones de la interfaz, y creo que el Science Lab es el adecuado. Por tanto, en la selección de categoría User Interface, en Presets, podemos decirle Science Lab. Esto nos va a cambiar a esta interfaz. Y en 3D View, además, vamos a decirle, esto es bastante importante para trabajar en el modo de edición de los objetos, que los vértices no seleccionados sean rojos para poder apreciarlos, y que los vértices seleccionados puedan ser amarillos. Esto es perfectamente viable. En File no tenemos que tocar nada. En System vamos a cambiar a CUDA OpenCL según las capacidades de vuestras tarjetas gráficas, y vamos a clicar en Save User Settings. Bien. Ahora, cada vez que abramos nuestro Blender, todas esas preferencias de usuario que hemos configurado estarán activas. Vamos a explicar, por tanto, la interfaz básica que viene por defecto con la que se nos abre el Blender. Tenemos en pantalla 1, 2, 3, 4 y 5 paneles en pantalla. Fijaos que aquí hay un panel algo diferente del resto. Es un panel que básicamente nos da acceso a los menús clásicos de gestión de archivo, ¿vale? Tanto como temas básicos de render e incluso la posibilidad de duplicar las ventanas. Esto, por ejemplo, en el caso de tener un doble monitor. También nos da acceso a las ayudas. Es el clásico menú principal de cualquier programa, ¿vale? Tenemos un segundo panel, visor 3D, que ocupa la mayor parte de la pantalla. Voy a colapsar estos elementos aquí. Tenemos un panel timeline, en el que tenemos la línea de tiempo. Tenemos un panel outliner, en el que se nos representan los diferentes objetos y sus jerarquías. Es parecido al administrador de objetos del Cinema 4D, pero no tan potente ni tan versátil. Y tenemos un panel de propiedades, en el que se encuentra básicamente el gran cajón desastre de todos los elementos que componen el Blender, el acceso a todas las categorías, al render, al sistema de render por capas, las propiedades de las escenas, las propiedades del universo 3D, las propiedades de los objetos, temas de vinculación, de restricciones, los modificadores,
tenemos un panel de acceso a propiedades internas del modo de edición de los objetos. Esto varía en función de los objetos que tenemos seleccionados, ¿vale? Pero lo normal va a ser siempre acceder a objetos geométricos, obviamente también a cámaras, obviamente también a lámparas, pero bueno, nosotros vamos a trabajar principalmente ahora con objetos geométricos. Entonces, como digo, este panel de propiedades va a cambiar en función de los objetos que tengamos seleccionados. Hay algunos de estos elementos que sí que son comunes, pero hay algunos que no, pues por ejemplo, este que tiene que ver con los grupos de vértice, etcétera, etcétera. Tenemos a su vez el icono de materiales, tenemos el icono de texturas, tenemos el icono de partículas, tenemos el icono de físicas. Como digo, esto va a cambiar en función de los objetos que tengamos seleccionados. Fijaos que, por ejemplo, con la cámara seleccionada nos aparece un iconito de cámara, pero desaparece las partículas, desaparecen también los materiales. Fijaos cómo el icono de materiales está representado cuando seleccionamos el cubo, pero no si, por ejemplo, seleccionamos la lámpara, que tiene a su vez una serie de elementos diferenciales. Bien. El modo de rotación, el modo de navegación en el visor, bueno, cada programa es diferente en ese sentido. Básicamente en Blender la navegación se desarrolla toda ella pulsando la ruedita central. Fijaos cómo aparece marcada, ¿no? Si yo la mantengo ya puedo rotar sin pulsar ninguna otra tecla. Siempre con la ruedita pulsada para desarrollar la navegación, rotamos inicialmente y controlando y usando los modificadores clásicos Shift y Control, vamos a poder hacer con Shift un paneo. Los modificadores no aparecen representados en el Screencast Case. Estoy pulsando Shift, ¿vale? Shift para modificar la ruedita, ¿vale? Shift y ruedita, panea. Control y ruedita, pulsado y más el desplazamiento del ratón, nos hace un zoom. Bien. Entonces, esta es la navegación básica. Siempre la ruedita. Siempre hay que pinchar la ruedita para que, utilizando los diferentes modificadores, sin modificador rotamos, con Shift paneamos, con Control hacemos el zoom. Por defecto, lo normal es que este panel izquierdo que tenemos aquí, que nos da acceso a diferentes funciones y operaciones que podemos realizar con los objetos, lo normal es que esté abierto. Nosotros podríamos colapsarlo, ¿de acuerdo? Si lo colapsamos, nos aparecería un signo más en el área de colapsado, ¿vale? Nosotros podríamos darle a ese botón para hacer el desplegado del panel izquierdo. Los visores 3D, hay gran parte de los paneles que tienen paneles de este tipo, pues por ejemplo el panel de nodos también lo tiene, el panel de textura también lo tiene, no todos, por ejemplo el Outliner, como veis, no tiene ese tipo de panel lateral. El panel 3D, el visor 3D, además de tener el izquierdo, tiene otro derecho que puede apareceros desplegado o colapsado. En todo caso sucede lo mismo, tenemos un icono más que nos está indicando que efectivamente hay un panel que podemos desplegar o colapsar en función de nuestro modo de trabajo, de cómo nos sintamos más cómodos. Voy a colapsar todo esto por el momento. Voy a colocar esto aquí abajo. Bien, entonces, fijaos bien que si os aparece así, es sencillamente porque o no le habéis dado al más, o también lo podéis desplegar. No, perdón, hay que dar al más. Lo podéis desplegar con la tecla N. Si le clicamos en N, nos va a aparecer ese panel derecho. Vamos a dejarlo por el momento. Bueno, vamos a usarlo siempre, este panel. La manera que tiene el Blender de... Vamos a ver ahora la manera que tiene el Blender de configurar la interfaz. Es absolutamente personalizable, podemos duplicar ventanas y podemos ubicar los paneles donde queramos, ¿no? En función del tipo de trabajo que estemos realizando. Si os fijáis, cada panel tiene en su esquina superior derecha como un área de líneas diagonales triangulares, de un área triangular, digamos, formada por líneas diagonales,
que nos va a permitir hacer duplicados de panel. Es decir, cada panel tiene su propio acceso al duplicado, de manera que si clicamos en ese área que como veis cambia el icono, clicamos y desplazamos hacia la izquierda, básicamente porque hacia la derecha no teníamos espacio ya que hay otros paneles y estamos duplicando el de panel vista, el panel vista se duplica tal cual lo tengamos en ese preciso instante. Nosotros podemos modificar o colocar o acceder a los paneles que queramos en el menú de panel que nos indica en este icono que siempre va a aparecer en qué panel nos encontramos, pero que a su vez también nos permite acceder a cualquier otro de los paneles disponibles en Blender. Imaginaos que en este caso yo quisiera tener aquí, pues, por ejemplo, el editor de imágenes. Bien, entonces, sencillamente sería seleccionarlo en el acceso a paneles. Fijaos que una cosa que suele chocar bastante a la gente que se inicia en Blender es esta manera que tiene de hacer la configuración de interfaz. Suele suceder que la gente empieza a hacer duplicados, por ejemplo, imaginaos algo de este tipo, así, así, pero que luego no son capaces de volver a restaurar la interfaz porque no consiguen cerrar ventanas de las que ya han duplicado, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta la manera en la cual generamos los duplicados. Porque el sistema de personalización de interfaz funciona por duplicado y colapsado. De manera que nosotros podríamos ir reconstruyendo nuestra interfaz desde la primera que hemos duplicado. Por ejemplo, yo ahora hago un duplicado aquí, pero si quiero colapsar esta o hacer desaparecer esta, tengo que ir al área de duplicado. Tendríamos que acceder al área de duplicado y en lugar de desplazar a la izquierda, porque a la izquierda nos está duplicando, como veis, a la izquierda o abajo, ahora ya no voy a poder hacerlo, tendría que pinchar en el área de duplicado y tirar hacia la derecha. Como veis, ahora sí nos aparece una flechita y podríamos colapsar o bien aquí o bien aquí. Es decir, podríamos proyectar nuestro panel de la izquierda o podríamos proyectar nuestro panel de la derecha. Yo voy a proyectar, por ejemplo, el panel de la izquierda. Aquí lo veis. Tenéis que tener cuidado con esto porque no podríamos colapsar este panel con el timeline, porque el timeline, como veis, se encuentra como si fuese como en otra capa, ¿no? Este panel ahora mismo no se puede colapsar con ninguno de los que tenemos aquí. Sí que puedo colapsar este panel de la izquierda con este de la derecha. Ahí veis. O el de la derecha hacia la izquierda. Y hago lo mismo con todos estos que han surgido en este sitio. Voy colapsando. Claro, ahora me quedo sin posibilidades de colapsado tanto a la derecha como a la izquierda, porque aquí tengo una doble ventana, que tendría que colapsar previamente para que se encontrase en el mismo nivel que el visor general de 3D. De manera que estos dos paneles que tengo aquí duplicados, podrían ser cualquiera de estos, debería colapsarlos. Pero atención, porque no puedo hacerlo desde arriba, ya que si tiro hacia abajo me duplica. Puedo hacerlo desde abajo, ya que si tiro hacia arriba me colapsa. Puedo hacerlo desde abajo, ya que si tiro hacia arriba me colapsa. Ah, perdón, es que tenía uno aquí, por eso no... Había hecho una tercera subdivisión de panel aquí en este sitio, por eso debo primero colapsar este y ahora colapsar el de arriba. De nuevo, sigo sin poder colapsar el timeline, ya que encima del timeline, como veis, si tiro para arriba, no tengo un panel, sino que tengo dos, y por eso me impide hacer el colapsado, pero yo puedo colapsar el 3D y ahora sí, o bien generar toda una timeline si la lanzo hacia arriba, o comerme el timeline
de manera que el visor 3D ocupe la mayor parte de la pantalla, ¿vale? Entonces, esta es la forma que tiene Blender de gestionar la configuración de interfaz. Es un poco raro al principio, como casi todo el programa, pero luego, una vez se entiende, la verdad es que es increíblemente cómodo. Vamos a cambiar, vamos a configurar nuestra interfaz de trabajo para el vaqueado, por tanto. Vamos a necesitar, si os encontráis en este estado, pues vamos a necesitar duplicar el visor 3D y activar aquí el visor de imágenes, el editor de imágenes. También vamos a necesitar el editor de nodos. Vamos a hacer otra serie de elementos, de cambios. El menú del panel de visor 3D me gusta tenerlo arriba. Es un visor al que se accede mucho y como mayormente muchísimas de las funciones, gran parte de las funciones de los programas se encuentran arriba, me gusta en Windows colocar la barra de tareas arriba y en Mac ya se encuentra arriba por defecto un menú general, ¿no? Entonces, por eso me gusta colocar los menús, sobre todo del visor 3D, en la parte superior. También lo podríamos hacer con con los submenús del de texturas y el de nodos, pero estos sí que me gusta más mantenerlos aquí, quizás porque ya estoy en una zona inferior, entonces no me cuesta tanto ir aquí abajo. Bien, estamos configurando la interfaz para para que siempre nos aparezca de esta manera. Lo que vamos a hacer es eso. Vamos a eliminar primero los objetos que ahora podemos seleccionar con el botón izquierdo, seleccionándolo y dándole a X. Seleccionando, clicando X y confirmándolo, por supuesto. Seleccionando la lámpara, clicando X y seleccionando y confirmando. El cursor 3D, sea como sea que lo tengáis, yo ahora mismo no lo puedo modificar a través de las entradas de ratón. Sí puedo hacerlo en función de de esta categoría que se encuentra colapsada, que es la de 3D cursor, ¿vale? Entonces aquí podemos controlar lo que son las coordenadas de nuestro cursor. Vamos a llevarlo a 0. El cursor le va a indicar a Blender dónde generar objetos en primera instancia, y colocarlo en el 0 es como trabajar en Cinema 4D, que siempre te construye y te genera objetos nuevos en el centro del universo. Pero en el momento en el que nosotros quisiésemos utilizar el cursor para ubicar objetos en otra posición, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo o bien aquí, o bien volviendo a las preferencias de usuario para activar la posibilidad de controlar el 3D cursor con el ratón, como vimos anteriormente. Podríamos... A mí me gusta, además, activar la representación del eje Z en la vertical. Y como mayormente utilizo el Blender para modelar, también recomiendo que la distorsión de lente, la longitud focal, que como veis está en 35 y se puede apreciar bastante bien esa fuga de las líneas paralelas, es mejor casi que la pongamos en parámetros cercanos al 50, que es un parámetro que representa de una manera un poquito más cercana lo que la percepción visual humana pues entiende. O sea, nosotros observamos el mundo, digamos, los objetos, con una distorsión concreta que no es de 35, se acerca más a lo que son 50 milímetros en las lentes virtuales o en las cámaras fotográficas. Entonces me gusta mantenerlo así. Y al mismo tiempo también me gusta colocarlo de esta manera, de forma que tengamos el eje vertical, el horizontal y el de profundidad
en nuestro frente, ¿no? Como veis por defecto, el, el panel, el panel de 3D está en perspectiva. Nosotros podemos cambiar a modo ortográfico o bien en la vista y en este acceso, o bien clicando en el botón 5 del bloque numérico de los teclados. Yo no tengo ese botón porque tengo un teclado pequeño, pero por el momento lo vamos a dejar así. Bien, si no me olvido de nada, creo que mayormente ya tenemos configurado el Blender para poder guardar esta configuración por defecto. De manera que si ahora clicamos Control U, nos va a preguntar, ¿quieres guardar este archivo como el archivo de inicio? Y le decimos que sí. Ahora, cada vez que arranquemos el Blender, se nos va a arrancar con esta interfaz y con estas preferencias de usuario que hemos estado modificando en el panel de preferencias de usuario. Y yo creo que hasta aquí la parte de configuración del programa. Sencillamente con esto, bueno, nos faltan algunas cosillas por configurar aquí para luego, para cuando hagamos la parte de vaqueado. Pero por el momento nos podemos quedar con esta interfaz. Igual a mí me gusta tener el 3D cursor visible, el display, el shading y todos estos sí que dejarlos colapsados, pero siempre me gusta tener visibles estos paneles, estas categorías, la vista, el 3D cursor, como digo, porque yo sí que trabajo con el 3D cursor, aunque ahora para empezar a iniciarse es mejor dejarlo bloqueado. El matcap, vale, estos son cosas que se utilizan más en la parte de esculpido. Bien, pues hasta aquí el tutorial de configuración de Blender.